nossa, é uma atividade de uma preocupação absolutamente justificável na conjuntura que nós estamos vivendo. Perfeito? E a partir daí eu conversei com o Marcelo, com o Zeto, que é um companheiro também de primeira ordem, e para ele articular a vinda do cônsul aqui para conversar com todos nós, porque a conjuntura não está fácil. Então eu peço que o Marcelo faça inicialmente uma saudação para já passar a palavra para o cônsul, para que ele possa fazer uma exposição do estrangulamento econômico que Cuba já perdura há décadas, mas na conjuntura atual, a implicação disso e no que a população, além de tomar contato e conhecimento, que formas solidárias nós podemos também ajudar a desenvolver, ou que forma de pressão política podemos tentar desenvolver. Tá bom? Marcelo, os 2 minutinhos, não? Beleza. Boa tarde, companheiros e companheiras. Quero aqui trazer uma saudação para a POSP, agradecer a Aldo por essa iniciativa também, em nome do MST, da Associação Cultural José Martí da Baixada Santista, e dizer que é muito importante ter esse espaço de solidariedade a Cuba, debate e reflexão sobre Cuba. Nós somos filhos e herdeiros da Revolução Cubana. A Revolução Cubana salvou a vida de milhares de brasileiros e brasileiras. Durante a ditadura militar, foi Cuba que acolheu, militantes políticos brasileiros que saíram dos cárceres. Todo mundo conhece a história da luta armada no Brasil, quando muitos foram obrigados a capturar diplomatas, como foi o embaixador dos Estados Unidos, para trocar por presos políticos, que estavam morrendo nas cadeias por tortura, e muitos desses, depois de libertos, foram para Cuba. Então Cuba sempre foi um país solidário, Cuba sempre foi um país que enfrentou as maiores dificuldades para manter viva a solidariedade internacionalista. Cuba, quando fez a Revolução em 59, se colocou à disposição para ajudar outros países. Em 1962, teve a Revolução pela Independência na Argélia, um país africano, um país árabe, um país muçulmano. Cuba enviou equipamentos militares para a Argélia. Cuba ajudou a luta popular e revolucionária em El Salvador, ajudou a Revolução Sandinista na Nicarágua em 79. Todas as lutas dos povos por justiça tiveram um apoio incondicional da Revolução Cubana. Então, por isso, a gente agradece muito, a gente acha muito importante que hoje a gente faça desse momento um momento de fortalecer no Brasil a solidariedade a Cuba. Tem várias campanhas acontecendo no momento contra o bloqueio econômico a Cuba. Tem uma campanha pela doação de painéis solares para Cuba. Tem uma campanha pedindo petróleo para Cuba. No Rio de Janeiro, semana passada, na frente da Petrobras, as duas federações, Federação Nacional dos Petroleiros e Federação Única dos Petroleiros, a FUP, se uniram numa iniciativa importante da classe operária brasileira, de pedir para o governo Lula que envie petróleo para Cuba, envie gasolina para Cuba, envie óleo diesel para Cuba, enfim. Nós precisamos mobilizar a classe trabalhadora brasileira para fortalecer ainda mais a solidariedade brasileira para Cuba. Nós, de movimento popular e movimento sindical, podemos fazer muita coisa, mas o governo brasileiro pode fazer muito mais. Porque o governo brasileiro tem condições. A Petrobras tem frota de navios, a Petrobras tem recursos. Então a gente queria que após esse debate, durante a próxima semana aí, Aldo, a gente pudesse ir conversando para ver como que a POSP também se integra a essa luta para fortalecer essa campanha. Petróleo para Cuba, medicamentos para Cuba, alimentos para Cuba, painel solar para Cuba. Vamos dar nossa contribuição para alterar algum dia, em algum momento ali na frente, a correlação de forças para fazer com que o imperialismo estadunidense seja derrotado aqui. Felizes pela iniciativa iraniana, o Irã está dando um exemplo de que é possível sim enfrentar um inimigo tão poderoso como os Estados Unidos e Israel e ser vitorioso. Nos enche de orgulho o que o governo do Irã fez, atacando e destruindo bases militares estadunidenses no Oriente Médio. Nunca é muito, mas quem que
teve a coragem, a ousadia e a capacidade? Qual foi o país e nação para atacar uma base militar estadunidense? O Irã atacou 7, e não uma, e atacou Israel, que dizem que é um país, mas na verdade é uma base militar estadunidense lá no Oriente Médio. Então, com Cuba, com o Irã, com Palestina, né, nos somamos aí à luta dos povos e agradecemos essa iniciativa da POESP, muito importante. Aqui são professores, professoras, educadores, educadoras. A gente sabe que todo mundo aqui é um agente multiplicador das ideias que a gente vai conversar hoje aqui. E o Benigno é um militante incansável, né, para onde a gente convida, ele sempre foi. É um grande companheiro, guerreiro. É um representante do que é a diplomacia de um país que fez uma verdadeira revolução. Não é um burocrata, não é alguém que fica sentado no escritório. Ele gasta muita sola de sapato e onde for, num acampamento, num assentamento, numa comunidade, num sindicato, ele sempre teve a disposição dos movimentos para compartilhar essa história de resistência. Obrigado, Benigno. Ele é meu amigo. Marcelo, lembrava uma frase do presidente. Eugenio, y él dice que para Cuba ser solidario es saldar una deuda con la humanidad, porque Cuba ha recibido mucha solidaridad, ¿cierto? Y en estos momentos difíciles también la estamos recibiendo. Pero primero, antes de hablar de Cuba, yo quería concluir sobre la situación del mundo peligro que está en el mundo. Puesto que nunca antes la humanidad ha estado en peligro de desaparecer. Algunos dicen que ya estamos en la tercera guerra mundial. La Primera y la Segunda Guerra Mundial no empezaron en alto. El problema es que el imperio, que lo conocemos hace 100 años, porque la Primera Guerra Imperialista, según Lenin, ocurrió en 1895 en Cuba, que fue la guerra, la llamada guerra cubano-americano, cuando los Estados Unidos invadieron y ocuparon Cuba. Según Lenin, esa fue la primera guerra imperialista del mundo. Claro, hubo otra guerra internacional, pero Lenin estaba el poder financiero detrás de esa guerra, detrás de esa invasión de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Como yo acho, ha llegado al poder de Estados Unidos un grupo fascista, neofascista. No es otro, es todo el grupo que está dirigiendo a Estados Unidos. Y muchas de las cosas que ellos están haciendo a mí me lembran lo que hizo Hitler en los años 20 y 30 del século pasado. Su persecución de los inmigrantes en Estados Unidos celebra bastante a la persecución contra los judíos que hizo Hitler. Los discursos de Trump y su gente son discursos de no es nacionalismo, es chauvinismo acentuado, impresionante. Yo le propongo que usted busque en internet un discurso de Trump cuando él se reunió con los militares que secuestraron a Maduro. Compañeros, compañeras, se secuestró un presidente y no pasó nada en el mundo. Me sobran los dedos de mi mano para contar los gobiernos que condenaron esa acción.
sobran los dedos. El discurso, el informe de Trump a la nación, que tuvo lugar hace 2 semanas aproximadamente, es preciso apoyar. Fue un reality show, pero cómo está dirigido a elevar el chauvinismo en la sociedad norteamericana. Pero junto con ese discurso de Trump, hay acciones que van más allá solo de las palabras. El secuestro de Maduro, los intentos de recuperar el canal de Panamá, el Golfo de México ya no se llama Golfo de México, no se llama Golfo de América, porque América son ellos, nosotros no somos americanos. Vivimos en el continente americano, pero no somos americanos, ellos son los americanos. Martí dijo que hasta el nombre lo robaron. Quieren que Canadá sea parte de Estados Unidos. Groenlandia, con sus tierras raras, su lugar estratégico, también parte de Estados Unidos. Todos apoyamos una limpieza étnica en Gaza. Por televisión lo vemos. No ha pasado nada. ¿Qué ha pasado? Hay una condena. Algunos gobiernos presentes lo han condenado, como el propio gobierno brasileño. Miles de muertos. Ahora, bombardeando Irán. Estados Unidos junto con Israel. Porque son una amenaza para el mundo, porque tienen la bomba atómica. No hay una evidencia de la bomba atómica. No hay una. La OIEA, la Organización Internacional de Energía Atómica, dice que no hay evidencia de que Irán tenga la bomba atómica ni esté cerca de producir la bomba atómica, ni esté perto de producir la bomba atómica. Celebra a unos 10-15 años aproximadamente, cuando Bush Filho era presidente de Estados Unidos e invadieron Irak con pretexto de que tenían armas de destrucción masiva. Celebra, al menos en esa época, Colin Powell, que era el secretario de Estado, fue a las Naciones Unidas para convencer al mundo de que Saddam Hussein e Irak tenían armas de destrucción masiva. Ahora no. Han pisoteado las Naciones Unidas. ¿Existen las Naciones Unidas? Yo pregunto, ¿existen las Naciones Unidas hoy? Bueno, Donald Trump está creando sus Naciones Unidas. El Consejo para Gaza, han explicado sobre eso. El Consejo para reconstruir Gaza es un consejo seleccionado por Estados Unidos. ¿Quién me conviene y quién no me conviene? Y las Naciones Unidas cada vez para menos. Pero es que también, cuando yo estudié en el Instituto de Relaciones Internacionales a muchos años, muchísimos años, yo aprendí que las organizaciones internacionales reflejan a sus integrantes. Y así está el mundo. Las Naciones Unidas no funcionan porque el mundo le tiene miedo al imperio. ¿Le tiene miedo? Los gobiernos no falan. Den miedo. Lo que está sucediendo en Venezuela es problema de los venezolanos y ellos tendrán que explicar la historia, porque yo no voy a meterme en eso. Pero el objetivo de Donald Trump en Venezuela
Pues el petróleo venezolano. El petróleo venezolano. ¿Verdad? Y por supuesto salir según un presidente incómodo que al igual que Cuba decía lo que piensa y no le tenía miedo al imperio. Pero el petróleo fue el objetivo principal. ¿Cuál es el objetivo de Irán? El petróleo iraní. El petróleo, uno de los grandes productores de petróleo del mundo y de gas, es Irán. China, el 20% del petróleo que importa China proviene de Irán. Si a mañana, que Dios no lo quiera, Estados Unidos controla, porque Trump dice que va a elegir al presidente de Irán, él lo va a elegir. Esa es la democracia del mundo, la democracia que nos quieren vender. Entonces ese 20% que China importa de Irán, habrá que ver dónde lo consigue, porque ya Venezuela también era un suministrador de petróleo o óleo, ¿cómo se dice? Petróleo. Venezuela era un suministrador de petróleo de Irán, de China, y ahora Irán. Esperemos que Irán sea el corteaguas de la historia. Están resistiendo ahí heroicamente. Entonces con Cuba, Trump dijo a 2 o 3 días que Cuba era en español es la guinda del pastel, la cereza de bolo. La cereza del bolo. La piedra en el zapato de los Estados Unidos. Bueno, porque como no le tenemos miedo, ni le debemos nada, donde quiera nos paramos y le decimos las verdades, que otros no se las pueden decir, y otros tienen miedo de decir. Cuando Trump, primero, antes de secuestrar a Maduro, bloquearon militarmente a Venezuela, de donde iba más o menos el 20% del petróleo que Cuba compraba. Cuba tenía convenios con Venezuela. Nosotros suministramos ayuda médica y ellos pagaban con combustible. Acuerdos que Fidel y Chávez firmaron hace muchos años. Algo totalmente legal entre dos gobiernos independientes. Trump bloqueó a Venezuela y no entra ni sale petróleo, y cero petróleo para Cuba. El 3 de enero se encontraron a Maduro y a José Coñecen la historia. Y el 29 de enero, no suficiente con eso, el señor Trump asigna una orden presidencial imponiendo sanciones a todo aquel país que le venda petróleo a Cuba. El objetivo es estrangular la economía cubana. ¿Es nuevo eso? No. Es nueva esa acción, pero los objetivos no son nuevos. En 1960, un subsecretario, un viceministro, subsecretario de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, escribió un memorándum secreto en ese momento, pues se hizo público, que decía más o menos así, que la mayoría de los cubanos apoyan a Castro. Y la única forma de acabar con Castro es creando dificultades económicas para que la población pierda el encanto de la revolución, crear dificultades, hambre, así lo dice el documento, hambre, desesperación y la caída del gobierno. Abril de 1960. Por lo tanto, lo que están haciendo hoy no es nada nuevo. Lo han hecho durante casi 65 años. Claro, existía la Unión Soviética, los países socialistas,
era otro mundo y el bloqueo a Cuba no nos afectaba tanto como ahora que los países tienen miedo de vender petróleo. Si le vende petróleo a Cuba, le meten un tarifazo eso, como lo hizo con Brasil, y se puede caer el gobierno de México. Nos están ofreciendo ayuda humanitaria a varios países. El gobierno de Brasil también ha anunciado ayuda humanitaria. La Cuba requiere petróleo. No que nos regalen el petróleo, que nos vendan el petróleo. Porque a partir de esa medida del señor Trump, Cuba tuvo que adoptar, que tomar medidas muy drásticas de racionamiento del poco combustible que tenemos en Cuba. Según los medios de comunicación, el último buque, barco, con petróleo que entró a Cuba fue el 9 de enero, el último. A 2 meses que no entra petróleo. Cuba produce petróleo. Cuba produce alrededor de 40-45% del petróleo que requerimos para generar electricidad. O sea, nunca estaremos en cero. Nunca estaremos en cero porque con el petróleo nuestro, que es muy ruido, es muy pesado, tiene mucho azufre, pero las termoeléctricas nuestras han sido adaptadas a usar ese petróleo. Pero si tenemos el 45%, hace falta el 55% que hay que importar. Venía de Venezuela, venía de México. Entonces la situación, imagínense ustedes que Brasil no tenga petróleo y que mañana te digan se acabó el petróleo, no hay electricidad, los hospitales no funcionan como tienen que funcionar. ¿Cómo llevar los alimentos del campo a la ciudad? Inclusive producir alimentos es difícil porque el regadío, el agua para los cultivos se genera con electricidad. No hay electricidad o hay menos electricidad, ya no tanta agua, pero bueno, se produce alimento en el campo. No sé, aquí puedo decir, para un ejemplo, que se produzca alimentos en Hyundai, pero hay que traerlos a San Pablo. ¿Cómo lo traes si no hay combustible para los camiones? La basura, ¿cómo recoger la basura? Los desechos, ¿no? Los lichos, ¿verdad? Licho. En fin, una situación muy compleja. Hay una migración grande, por supuesto. Cubanos tienen su derecho a decir, yo no estoy obligado a vivir en Cuba, no quiero pasar esto. Muchos están viniendo a Brasil a buscar trabajo, para ayudar a su familia allá. Y se nos está yendo personas calificadas, porque en Cuba no hay analfabetos. No hay analfabetos. Y a pesar de todos estos problemas, no hay ninguén morando en las ruas. Ninguén morando en las ruas. Pueden morir personas, claro. Pueden morir personas como consecuencia de esto. El gobierno de Estados Unidos está intentando crear una crisis humanitaria en Cuba. Una crisis humanitaria. Con dos objetivos. Uno, que la misma población, se levante contra el gobierno y diga que vengan los salvadores, los americanos. Y si no pasa eso, que algunos tenemos ética y moral y dignidad, que vamos a luchar al final. Si eso no funciona, tendrán las tropas norteamericanas salvadoras del pueblo cubano. ¿Quieren matar de hambre? Para después salvar. Y hay quien no entiende que no lo entiende. Hace unos días Trump dijo que iba a haber una intervención amigable en Cuba. Intervención amigable. Hay quien puede entender que es una intervención amigable. Yo sé lo que es intervención. Y sé lo que es algo amigable. Pero intervención amigable no he visto eso. O sea, porque también, como lo dicen, que están ayudando al pueblo iraní, bombardeando Irán. Para que el pueblo iraní
recupere su soberanía. Por eso les decía que estamos enfrente al imperio en su etapa más descarnada, etapa más violenta, que no tiene límites, no tiene límites. Hoy en la mañana, se están reuniendo un grupo de presidentes de América Latina, de la extrema derecha o de la derecha, los sumisos del imperio. Están de Argentina, el próximo presidente de Chile, que asume el el presidente de Paraguay, el presidente de Ecuador, que rompió relaciones con Cuba hace 2 días, el presidente de Panamá, El Salvador, Honduras, que también sacó la Brigada América cubana de Honduras para hacerle una gracia a los Estados Unidos. Ese grupo escogido por Trump, están ahí para crear una alianza contra el narcotráfico para ellos. Muy peligroso, muy peligroso, muy peligroso. Ponte, el gobierno de Jamaica ya no pudo soportar más presiones y el convenio de salud terminado, le sacaron a los medios cubanos. ¿Y quién no es Cuba? ¿Y quién es la población de Jamaica? Entonces nosotros le agradecemos a todos ustedes, a todos los amigos de Cuba y Brasil, que son muchísimos, la solidaridad que se manifiesta de muchas maneras. Una es haciendo barullo para que el imperio sepa que Cuba no pasó. Como fue en los años 60, 70. A mí no me extrañaría que los países de América Latina ahora vuelvan a romper relaciones con Cuba, como hizo Ecuador. Ya esa película, ese film lo vimos en los años 60, presión norteamericana. No va a ser nada original. Ya esa película, ese film ya lo vimos. Por eso, en la medida de que los amigos de Cuba se manifiesten públicamente con una realidad. Hay muchas iniciativas de Brasil, de la vida de medicamentos, remedios, paneles solares, en fin. Le agradecemos mucho. Hay más barullo de Tentar recuperar o tempo que nós perdemos, mas necessário. Depois tem um café para a gente tomar um café aqui, tá bom? Então eu devolvo a palavra aqui para o cônsul Benigno Pérez para que ele possa concluir seu raciocínio ou, caso ache necessário, retomar alguns dos pontos diante da dificuldade da audição que nós estávamos lá, tá bem? Yo acho que la esencia de lo que yo pretendía compartir con ustedes, yo había terminado cuando la lluvia llegó. Espero que todos hayan comprendido mi oportunidad. La situación es muy peligrosa en torno a Cuba, muy peligrosa. El presidente Trump prácticamente todos los días habla de Cuba. Se van a caer solos. Yo no sé cómo se dice en portugués, mitómano, el que dice mentiras. Este señor, además de un asesino, es un mitómano. Dice que él es el gobierno de Estados Unidos, está hablando con Cuba. Cuba es mentirlo totalmente. No queremos hablar con Estados Unidos. Y no es la primera vez que vamos a hablar con Estados Unidos. Pero no vamos a hablar para entregar la revolución. Ni vamos a hablar sobre la soberanía y la independencia de Cuba. Eso es un problema de nosotros, de los cubanos.
podemos hablar. ¿Cómo nos podemos entender? Nosotros no tenemos problemas con Estados Unidos. Cuba nunca ha atacado a Estados Unidos. Sí, Estados Unidos sí ha atacado a Cuba muchas veces. Los más viejos, los más bellos. Girón. En Cuba se dice Girón, en el mundo Bahía de Cochino. La invasión que los Estados Unidos armaron, organizaron, entrenaron para invadir Cuba. Abril de 1961. Bahía de Porco. Bahía de Porco, sí. Bahía de Porco. Bello explica en inglés. Pero que Fidel se la acabó en 72 horas. El gobierno cubano liquidó esa invasión en 72 horas. Después de eso, introducción de ¿cómo se dice en español? Virus, pandemias, introducción de cosas para producir enfermedades, dolencias en Cuba, terrorismo. A 2 semanas, a un grupo de 10 armados entraron en Cuba. No llegaron a Cuba. Los cogimos en las aguas jurisdiccionales cubanas, con armas, para provocar un levantamiento en Cuba. Están malucos. Y esa ha sido la historia de 65 años. Hay experiencias de que con algunos gobiernos de Estados Unidos, Cuba ha podido parar. Obama. Con Obama establecimos las relaciones diplomáticas a nivel de embajadas. Con Jimmy Carter se establecieron las oficinas de intereses en los años 70. Obama visitó Cuba, realizó una visita oficial a Cuba. Hizo una visita oficial a Cuba. O sea, hay experiencias. Pero nosotros no vamos a negociar con Estados Unidos sin la más mínima sombra, no sé cómo se dice, a nuestra independencia. Eso no está en juego. No queremos volver a ser colonia americana. Concluyo aquí. Ojalá no haya preguntas. Tá bom. Vamos então? Obrigado, hein? Vamos então. Uma salva de palmas por